En Despegar, compra tu vuelo en cuotas sin interés y en pesos. Encontrás fácil. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el mundo. Lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se ve. Y la prueba más difícil es emprender el camino, es sin la batalla que se da con un abismo y aparece el egoísmo como si se suma la mentira para sacar la guerra, y al fin a su misión, que ignora la conciencia, esperanza con la mano, sin entender las consecuencias, por eso soy un esclavo. Buenas noches, hola Marce, ¿cómo estás? Que has saludado ahí por el chat. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola Mariana. Y hola a todos. Hola Sergio, hola a todos. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, quieren que vayamos empezando, son las 8:10. Ya vamos a escuchar de nuevo ahora el tema ese de Jorge Rojas, que está muy lindo, pero vamos a ver si le podemos sacar algún jugo más, algo breve, ¿no? Pero dentro de un ratito. Bueno, esperen, vamos a poner para compartir el power de hoy. Hola Norma. ¿Lo ven, cierto? Sí. Me parece que sí. Sí. Perfecto. Bueno, estamos en el cuarto encuentro.
Así que ahí vamos. Supongo que ya en el cuarto tienen menos miedo de interrumpir a medida que vamos hablando, no se hagan problema en ese sentido, si lo consideran conveniente, no duden en hacerlo. Bueno, ahí vamos. Primero me parecía bueno comenzar con unos textos, me olvidé de poner que son de Jung, ahí abajo puse las citas, pero no puse que eran de él. Algunos o algunas de ustedes la vieron porque una vez vimos un texto que se llama Presente y Futuro de Jung y está acá. Esperen que sigo admitiendo gente. Y lo saqué de ahí. Pero me parecían unos textos muy importantes en relación a lo que estamos compartiendo y por eso están aquí para retomar con lo que veníamos viendo los días anteriores. Miren qué lindo esto dice. La resistencia frente a la masa organizada. La resistencia frente a la masa organizada solo puede ofrecerla quien en su individualidad está tan organizado como la masa. Ahí Jung está planteando la problemática de cuando el individuo frente a lo colectivo está totalmente indefenso. Es decir, la vida colectiva, la masa, la sociedad tiene un modo de pensar, un modo de vivir, un modo de ser. ¿Y qué hace el individuo frente a eso? Entonces, como para no quedar anulado plenamente en sus opciones, en sus decisiones, recuerdan que hemos visto todo esto, estas nociones, no me acuerdo si hemos usado la palabra dispositivo, pero cómo el sujeto es fruto, digamos, de los lugares que habita, de las trayectorias que tiene. Eso ya lo hemos visto, que el inconsciente tiene una parte social y política, podríamos decir de alguna manera. Entre la familia de la que venimos, el lugar de clase al que pertenece, los arquetipos, o sea, como que nos van quedando pocas opciones y si nosotros no somos sujetos conscientes que vamos tomando decisiones, eligiendo, tratando de darnos cuenta, fácilmente somos llevados. O sea, uno cree que va con cierta libertad, pero a veces la libertad que uno tiene es la de repetir sin saber que está repitiendo, creyendo que son propias, otras opciones, otras elecciones. Entonces, Jung dice, bueno, ¿qué opción tiene el sujeto frente a esto? Es lograr cierta consistencia interior. Entonces, frente a esa masa organizada, a la resistencia solo puede ofrecerla quien en su individualidad está tan organizado como la masa. Y ahí está planteando entonces que hay como en la individualidad una necesidad de encontrar cierta estructura y cierto orden, cierta organización interna. Y después dice otra cosa. El estado natural, entonces ahí describe un poco. El estado natural de la psique humana, o sea, de nuestra cabecita, consiste en una cierta oposición entre sus componentes, en una cierta contradicción en su comportamiento. Esto es, en una cierta disociación. Una disposición semejante requiere orden y síntesis. Jung tiene esta comprensión de la psique como que funciona, lo que le da energía, dice la psique, para que tenga movimiento, para que es un circuito entre opuestos, podríamos decir. Así como hay dos grandes opuestos, la conciencia y lo inconsciente, y en esa dialéctica que parecieran opuestos se va estableciendo como un equilibrio, un orden. De la misma manera hay varias oposiciones en nosotros. No sé si a veces les ha pasado que o somos un amor o queremos matar a alguien, o somos sumamente espirituales pero a veces somos sumamente carnales, o somos no nos importa nada, somos desprendidos, o somos reconsumistas. Bueno, por decir, o queremos estar solos y sentimos que nos llena la soledad, pero en otro momento necesitamos estar entre un montón de gente. O sea, si uno presta atención a su vida psíquica, diría Jung, va a percibir ciertos movimientos opuestos entre sí. De hecho, a veces no nos entendemos a nosotros mismos o a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque tiendo para acá y después quiero ir para allá, y a veces quiero una cosa y a veces quiero otra cosa. Jung a eso lo comprende como una cuestión natural de la psique humana. No sé que sea una cosa muy desordenada, pero en términos generales es el modo de funcionamiento. Ahora, él dice, es necesario que integremos esos aspectos. O sea, el individuo tiene cierta disociación interna, porque tiene varias partes,
y tiene que caminar hacia una integración. Entonces, ¿en qué consiste ese individuo que se organiza interiormente? En aquel que va logrando integridad entre sus diferentes aspectos. Vuelvo sobre lo mismo porque es muy importante esta noción de integración o de integración, complementación, porque en esta perspectiva, o sea, muchas cosas nuestras no se trata de expulsarlas de nosotros, sino de integrarlas. Porque a veces lo opuesto es algo incluso es algo que no nos gusta de nosotros mismos, un aspecto que no nos... Ya lo vimos a todo esto cuando dijimos el yo deja en sombra cosas para poder constituir una identidad, pero tiene más cosas. Bueno, es otro que vuelve como opuesto. Yo lo tengo que integrar para que, en todo caso, se me complete la personalidad y esto deje de molestarme, porque si es parte mía, por más que yo lo quiera obviar o sacar o lo odie, va a estar presente ahí. Entonces lo que yo planteo es que el individuo es el individuo en este sentido, no individuo en el sentido de individualista, sino de sujeto con una identidad propia, con una conciencia propia. O sea, lo que tiene que hacer es ir integrando aspectos. Entonces esa disposición de la psique a estar como entre polos requiere orden y síntesis, es decir, requiere cierta estructura. Entonces el estado de disociación del individuo, recuerden, vuelvo a insistir, no es un estado negativo del individuo el de disociación, es un estado natural llamado a integrar. Bueno, el estado de disociación del individuo requiere de un principio de orden y de síntesis. Entonces hay que ordenarse en torno también a un principio. Cuando uno habla de proyecto de vida, cuando uno habla de individuación, cuando uno habla de seguir el propio deseo, cuando podemos hablar de mi camino propio, ahí estamos tratando de identificar un principio de orden y de síntesis. ¿En torno a qué se van a agrupar los elementos de nuestra vida psíquica? Es muy interesante, por eso es muy importante encontrar o ir construyendo y encontrando esta beta que nos integra. Siempre hay algo como que vieron, como tenemos muchas tendencias, pero hay algunas que pueden ser como más persistentes. Bueno, ¿cómo integro en torno a eso esa cuestión? Ahí entra todo el mundo que ya habíamos visto antes, de los arquetipos, de las tendencias profundas de nuestra psique. Esperen que me había olvidado de enchufar la compu y en cualquier momento se me va a pasar. La tengo desenchufada por todos lados, acá está. Hablando de orden y de síntesis, yo nunca lo he tenido, tengo que confesarlo más allá de que estemos dando esta charla. Bueno, miren, ahí estamos. Bueno, esto me parece muy importante, porque en el fondo nosotros estamos trabajando sobre esto en estos días. O sea, cómo encontrar un principio de orden y de síntesis, que va desde lo más profundo, digamos, de encontrar nuestro deseo, nuestra vida arquetípica, inconsciente, la vida en el espíritu. Cada uno lo puede ir llamando de diferentes maneras o integrando aspectos, a lo más concreto, de cómo organizarnos en lo concreto de nuestra vida, o cómo reaccionar frente a un estímulo externo, siendo proactivos. Bueno, todo hace a la integración de nuestra personalidad. A mí lo que más me interesa es que no dejemos de lado ningún aspecto. Y por ahí hay ciertas, para mí, ¿no? Esto es una postura absolutamente personal. O sea, ciertas tendencias más contemporáneas, más modernas, que es como que fueran más periféricas, hay que actuar así, y no tienen en cuenta que hay todo un mundo por detrás que no manejamos, o a veces podemos hablar de inteligencia emocional, por ejemplo, sin tener en cuenta que hay todo un mundo que nos invade y que no nos sale la inteligencia emocional y que para que nos salga tenemos que conocer esas profundidades un poco más, y a veces nos quedamos como en esa profundidad de no más y no nos interesa pensar en cuestiones más prácticas y periféricas de nuestra vida. Es necesario ir teniendo en cuenta todos los aspectos porque somos todo eso. Somos todo eso. Entonces, un poco es hacer lo que nos indica. Y acá sí me parecía interesante que escucháramos el texto para retomar con lo que habíamos visto la otra vez, de Jorge Rojas, Uno mismo, y que lo escuchen en relación a lo que hemos visto ya hasta ahora, sobre todo con el último hábito, que es el de la proactividad. No sé si lo han podido considerar un poco en este tiempo, el conocimiento de uno mismo, la vida. A ver,
La canción no habla de eso al 100%, pero seguramente tiene algunos aspectos de todo lo que hemos visto hasta ahora. A ver si a ustedes les resuena en algo la canción o que los puede llevar o las puede llevar a pensarse. A ver, veamos. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir lo otro. No se preocupen que ahora la tengo domado a esto, nada más que es cuestión de tiempo. Ahí va, creo. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar rumbo, no perder abismo por no ser lo que sé. Y la prueba más difícil es entender en el camino que sin duda la batalla que será con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al fin eres uno mismo el que logra la conciencia.
Bueno, sigue el estribillo, ¿cierto? Pero ¿qué les parece? ¿A qué les resuena? No le vamos a hacer un análisis como la otra vez a la canción del Bufón, pero a lo mejor le trae alguna resonancia. Si la quieren compartir y si no la quieren compartir, pero les ha resonado, se lo guardan. Y si no les resonó, bueno, mala suerte. No hay necesidad de que resuene. Pero a mí me parecía que traía algunos aspectos de lo que habíamos trabajado hasta ahora y convertido en canción. Lo que es interesante cómo aparece como esta búsqueda, estas cosas en la vida de la gente en concreto, ¿no? Que aparece en un artista y que aparece en cosas que nosotros a veces sentimos o expresamos, pero que no está sistematizado como en los 7 hábitos, como lo dijo Jung, o como el modelo Ozar, pero que forman parte de nuestras experiencias y por eso aparece en una canción. No sé, ¿a ustedes les resonó algo de lo que escuchábamos ahí? A mí sí, Sergio. A ver, Mariana. Ahí cuando decía que al final es uno mismo, era esto de cómo, como hablábamos la vez pasada, esto de ser proactivo. Que no es el hecho de cuando viene el egoísmo que uno le echa y hace batalla en el afuera, sino que depende de uno mismo. Esa parte de la proactividad, de ser proactivo. Qué bárbaro, ¿no? Porque sí habla de una guerra que uno establece adentro con todo un montón de tendencias que lo movilizan. Está muy bueno. Y aparte, Laura. Se presentan como dos situaciones en las que la batalla con uno mismo y la batalla con los demás cuando uno decide cambiar. Porque entonces cuando uno decide cambiar queda realmente solo, como aislado, como ahora son un bicho raro, pensar distinto, ya no pertenece a alguien. Y eso de lo otra vez. Porque el otro se enoja porque no piensa distinto. Es verdad eso, qué bueno que está. Tiene que enojar el otro, yo no me enojo con vos porque seguís pensando así. Yo lo veo distinto porque me puse de otro lado observando. Esas dos situaciones también se reflejan en la canción. Esto me hace acordar, una vez Jung lo dice, pero por ejemplo Edinger, otro psiquiatra en la misma línea, cuando habla del proceso de individuación, plantea que no cualquiera se anima a llevar adelante un proceso de individuación, porque a veces, o sea, es verdad, uno si bien se siente libre, a lo mejor, pero tampoco sabe bien si está haciendo bien o está haciendo mal, en realidad no es, porque la norma es muy difícil, o sea, que si uno se corre un poco no sabe bien dónde está parado hasta que va haciendo un camino, pero a la vez hay una experiencia de soledad que hay que animarse a atravesarla o hay que ser un poco inconsciente también. Pero es verdad esto que vos decís, Laura, hay una soledad en el camino, porque también se va convirtiendo en el camino de uno, que es personal en ese sentido. A mí, en ese camino de libertad, la frase que me gustó dice, no ser lo que se debe. ¿Cuántas veces respondemos a lo que se debe o se debería y no al ser, que es lo que vimos ser la profundidad de uno para ir luchar esa batalla, en ese camino de libertad como nos vamos buscando, pero que lo vamos haciendo nosotros día a día. Tal cual. Y esto del debe también me hacía que vos planteas también, pero y muy parecido al lenguaje proactivo o reactivo, ¿no? Debo hacer esto, debo hacer lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y como en la proactividad hay cierta libertad de elección, no es que uno no elija responsablemente cosas que a lo mejor no le gustarían, pero lo que está de fondo es que forman parte de un proceso que de alguna manera va siendo elegido. En cambio, cuando uno siente que todo le viene como un deber, es complicado, todo. Lo que traemos a veces de otros y que creemos que debe ser de determinada forma y cómo cambia también nuestra manera de pensar, o vamos haciendo un camino distinto, es decir, puede ser de otro modo. Tal cual. Mira, el observador. Es que es así. Puede ser de otras maneras. También es interesante cuando dice que uno avanza contra mano. Reconocer que uno no va para donde quiere, sino que va para atrás o para otro lado, con sus propias decisiones, ¿no? Porque pone después los dos ejemplos, la búsqueda de letra para decirlo preciso. Dice, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso,
Y dice, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento. Y ese daño se puede entender como a los demás, pero también a uno mismo. Así Tal que, cual. No, y esto, yo me acuerdo de esa frase que me la decían, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Porque en el fondo, si uno dice lo que piensa, se tiene que hacer cargo y por ahí es preferible quedarse mudo y no estar como... Me parece que forma parte de esto mismo que vos planteas, está muy bueno. sí, Y sabés que me acordé, creo que es Leopoldo Marechal el que, no sé, tiene una poesía o dónde, que usa esta imagen, un escritor argentino, que habla del salmón, que creo que es un pez que que nada contra corriente, y él toma la imagen de que nada contra corriente, pero para llegar a la fuente. O sea, porque es como que va buscando el lugar de donde sale el río. Es como que busca aguas más frescas y más profundas y por eso va contra corriente. Eso es muy interesante. Ahora, Covey, en algo de lo que veamos los 7 hábitos, porque todos somos. Me gustó esta parte, ¿cómo dice? Me gustó esta parte porque todos somos diferentes, pero también nos hizo libre de elegir allá el rumbo. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo y también nos hizo libre de elegir allá el rumbo. Claro, la diversidad y la libertad de elegir eso. Pero no sé qué estaba diciendo de Marechal, me olvidé. Bueno, o sea, va contracorriente. Ah, esto está diciendo Covey, que uno puede ir contracorriente por 2 razones. No le dice así, pero yo lo traigo así. Una rebeldía que tiene que ver más con nuestras heridas y que eso es más bien un síntoma de algo que hay que sanar. Y otras veces uno puede ser que no se adapte plenamente al mundo en el que está porque va buscando su propio camino y puede ser una idea de salud o una señal de salud. Entonces ahí uno tiene que siempre discernir mucho. El solo hecho de ser rebelde no nos daría, o ir contra el corriente. Hay gente que nunca está a favor de nadie y a lo mejor eso no es ser libre ni ser autónomo ni elegir su propio camino, sino es que necesita afianzarse desde otro lugar. Pero también en el camino de llegar a ser nosotros mismos también hay que aprender y por lo menos a no ser meros reproductores del orden social, al menos, o del orden familiar, sino estar donde vamos eligiendo estar. Bueno, les tendría que hacer escuchar otra canción ahora, pero no, se llama El Hijo de Hernández, la deben haber escuchado el Cuarteto de Nos, que está muy buena, pero después se la voy a escuchar, después sí nos queda tiempo, porque es medio graciosa y un poco de buscadora de lío la canción, miren. Bueno, ahí continuamos. Entonces habíamos visto que en este camino la cuestión de la proactividad ocupaba un lugar importante, pero bueno, ese era el primer hábito de los 7 que Stephen Covey plantea. El segundo hábito, ustedes recuerdan que ya lo vimos a esto, que son 7 hábitos. Los 3 primeros tienen que ver con el proceso personal, al que él le llama victoria personal, y los otros 3 tienen que ver con lo público, con el modo de vincularnos con los demás. Y después hay un 7º que tiene que ver con mantener el equilibrio entre lo que producimos, hacia los resultados que generamos y el trabajo que vamos haciendo sobre nosotros mismos, porque él dice, por eso se llama afilar la sierra. Una sierra que siempre está funcionando, pero que nunca se le hace un service, se rompe. Entonces nosotros también como sujeto, como persona, necesitamos encontrar espacios para trabajar sobre nosotros mismos en orden a que nuestros vínculos, nuestra manera de actuar tenga cierto equilibrio. Bueno, los 3 primeros obviamente que lo vamos a ver, no lo vamos a ver con tanta profundidad, pero vamos a ver todos, algunas palabras por lo menos. Este le vamos a dedicar un tiempito más. Empiece con un fin en mente. O sea, el primer hábito tiene que ver con ser proactivos o proactivas, con todo lo que dijimos. Obviamente que están interrelacionados los 3. Una persona proactiva va a empezar con un fin en mente y va a saber ordenar relativamente su vida. Por eso el tercer hábito tiene que ver con el orden de prioridades. Pero bueno, el segundo hábito de la victoria personal es aprender a identificar hacia dónde queremos caminar. Significa saber a dónde se está yendo, de modo que se pueda comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta.
Claro, suena como lógico, o sea, si uno no sabe dónde va, no sabe dónde está. O sea, yo puedo estar parado acá, pero en qué parte del camino estoy, no lo puedo saber si no sé para qué lado estoy yendo. Entonces lo que está planteando es que poder identificar hacia dónde queremos ir, que es un trabajo de siempre y es un en continuo movimiento, no siempre, o sea, no es que a los 5 años decido dónde quiero ir y tengo 100 y sigue siendo el mismo lugar. Obviamente que uno va construyendo, va descubriendo, va eligiendo y los trayectos se van modificando, por supuesto, porque hay toda una interrelación, como ya hemos visto antes. ¿Se acuerdan que el consciente influye sobre lo inconsciente y viceversa? Entonces uno no puede tener todo tan decidido. Por eso me parece importante que primero comprendiéramos o viéramos el punto de vista del mundo inconsciente y del mundo del espíritu también, porque es ahí donde más se mueve el espíritu, porque o sea, sin esa conciencia, o sea, creemos que el yo puede fijar un norte. Eso sería un grave error, porque el yo no fija solo el norte. Y a veces no elige cosas y no sabe por qué las elige y después las cambia. Si uno no considera el mundo inconsciente, es decir, ese mundo que nos moviliza y que no es consciente, se equivocaría en gran medida. Y capaz que se amargaría si no tuviera ya definido dónde quiere ir, y capaz que todavía hay parte de su mundo, y capaz que toda nuestra vida es así, o se amargaría si modifica ciertos rumbos, ¿me entiendes? Pero hay todo un descubrimiento de lo que son. Pero sí es necesario, nos plantea Stephen Covey, ponernos nortes, marcos generales. Cuando él habla de empiece con un fin en mente, no es voy a estudiar esto y me voy a recibir de esto en tal fecha, sino que pone como un marco más general. En eso vamos a avanzar, pero que plantea el enunciado de misión personal, que sería como ese proyecto de vida marco, es como la constitución nacional para un país. O sea, dentro de esa constitución se emiten leyes. Entonces esas leyes, ¿para qué le sirve la constitución? Para no sacar leyes que no tengan que ver con la constitución. Por eso una ley anticonstitucional no sirve. Si está dentro de la constitución, sí. Entonces, como el marco general dentro del cual uno decide, va para adelante, va para atrás, va por un costado, va para el otro. Uno se puede poner un norte, bueno, no, yo no voy a robar nunca, eso puede formar parte de un gran marco, ¿cierto? Entonces, dentro de ese gran marco va a tomar ciertas decisiones, que puede ser una, otras, bueno. Pero con ese marco podemos saber dónde estamos ubicados y si estamos yendo hacia donde queremos ir. Cuando pensamos en resultados, ¿se acuerdan con el modelo OSAR? Porque esto tiene que ver, ¿cuál es entonces el sentido de la vida? ¿Se acuerdan que lo pensábamos en torno a eso? Bueno, ¿qué me da sentido a mí? Y eso va a permitirme saber si estoy logrando resultados concretos. En el fondo, es desde otro lugar, mirar lo mismo. Pero para poder hacer esto, de empezar con un fin en mente, fíjense que esto es interesante, en mente, es necesario suscribir esto que él plantea. Las cosas se crean 2 veces. Primero en la mente, luego en la realidad. Se trabaja con la mente hasta que uno llega a una imagen clara de lo que uno quiere construir. En la medida en que comprendemos el principio de las 2 creaciones y aceptemos nuestra responsabilidad de ambas, actuaremos dentro de los límites de nuestro círculo de influencia y lo ampliaremos. ¿Ven cómo lo va conectando con la noción, con las cuestiones referidas a la proactividad? O sea, el que no trabaja en su mente, es decir, en su mundo interior, el norte de su vida, y va a llevar el norte que elijan otras personas, pero no es porque alguien venga a elegir, y no, porque si yo no sé dónde quiero ir, me da todo lo mismo, se me voy a subir a todos los barcos que vayan pasando, a todos los trenes, a todos los autos, o sea, sin darme cuenta. Y fíjense, el círculo de influencia, la parte más profunda que teníamos, era trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, estar trabajando sobre nuestro horizonte, sobre ese lugar al que queremos ir, o sea, un lugar, no un lugar físico, sino ese espacio que queremos habitar, que es un horizonte de alguna manera. Como dicen a Galeano, ese famoso texto de Galeano de ¿para qué sirve el horizonte si nunca lo alcanzamos? Y sirve para caminar. El horizonte está allá. ¿Para qué sirve el horizonte si nunca llegamos al horizonte? Y sirve para caminar. Bueno, nosotros, o sea, en la medida que podemos construir esto, visualizarnos, imaginarnos, no quiere decir que
A lo mejor no lo alcanzamos nunca, pero nos va poniendo en movimiento. Pero si trabajamos sobre eso, estamos trabajando sobre un lugar que amplía nuestras capacidades de acción, más todavía. Si yo no sé dónde se quiere ir, me voy achicando cada vez más. Usted simplemente imagínense que uno no sabe qué quiere hacer en el día. Entonces se levanta y los hijos le reclaman tal cosa. El marido, la esposa le reclaman tal otra, los padres le llaman por teléfono y dicen otra, va al trabajo y decían, como no sabía lo que quería hacer, no tuve influencia en nada prácticamente lo que quería. En cambio, a la mañana se levantó, por decir una cosa tonta, y más o menos se focalizó. Hoy tengo el curso a las 8 y lo voy a hacer. Y se puso y lo hizo. ¿Ven? Haber trabajado internamente sobre qué esperaba, cuál era el horizonte, le permite influir sobre su vida. Cuando no se trabaja sobre hacia dónde quiere ir, no puede influir, pierde capacidad de dirección. Entonces es muy importante, aunque parezca tonto, es muy importante, no es tonto. Trabajar sobre la primer creación, diría Covey, que es la mental, es trabajar sobre nuestro círculo de influencia y ampliarlo. Cada vez influimos más en qué, en nuestra vida, que es lo que nos interesa influir, y que a veces es donde sentimos que no tenemos tanta influencia. No sé si les ha pasado sentir que la vida se lo lleva por delante. Yo a veces he sentido que es como una ola que viene por atrás y vos vas nadando como podés así, pero te va llevando y te sentís de mal porque al final no hiciste nada de lo que querías, no elegiste nada. Pero algo tenemos que ver nosotros en que eso no suceda, aunque no lo podamos resolver. Algunas responsabilidades tenemos. Entonces, en la medida que podamos trabajar más claramente en qué queremos hacer, después deberemos poder ponerlo por obra. Acá es donde Covey plantea la diferencia entre liderazgo y administración. La administración, bueno, es poner en orden, pero el liderazgo es la visión. Y él plantea una administración sin liderazgo no sirve para nada, porque a veces se está administrando bien, pero no se está sabiendo dónde se está queriendo ir. Dice, es como acomodar las sillas del Titanic, aunque se está hundiendo, pero vos tenés todas las sillas bien acomodaditas. Después de que el liderazgo se ha desarrollado la visión, obviamente que hace falta administración, podríamos decir, para ir construyendo ese liderazgo. Bueno. Por eso es importante que hagamos un esfuerzo por reescribir el guión de nuestra vida. Acá la palabra reescribir el guión está dando cuenta de que hay un guión escrito. Y es un guión que no necesariamente es consciente. A veces es consciente en el sentido que lo sabemos, pero es inconsciente porque hemos incorporado cosas que a lo mejor no las hemos elegido creyendo que las queríamos, o vamos aceptándola y se va dando y ya está y sabemos que es así. Pero cuando uno se para y empieza a tomar, es como en la posibilidad que tiene esto de poner un poquito de orden, un poco de orden. Entonces, reescribir el guión. Puedo aprender a vivir, dice él, de mi imaginación y no de mi memoria. A mí eso siempre me encantó. Aprender a la persona proactiva, la persona que empieza con un fin en mente, vive más de su imaginación, ¿qué quiere decir? De lo que visualiza, de lo que proyecta, que de su memoria. Porque la memoria, obviamente que tiene muchas cosas buenas, pero a veces marca límites, marca modos ya de hacer. Bueno, esto no me salió, esto no pude, esto siempre se hizo así. Con ese tema yo también tengo un tema. ¿Por qué los seres humanos somos tan nostálgicos del pasado? Y tan incapaces de... Es como que fuéramos perdiendo progresivamente esa capacidad de maravillarnos del momento presente. Entonces extrañamos todo. Y me parece lógico que extrañemos a gente que queremos, gente que a lo mejor no está más, o cosas que hacíamos. Pero me parece que a veces tiene que ver con que hubo momentos en nuestra vida, sobre todo en nuestra niñez, que es lo que más uno a veces suele extrañar, todos esos lugares, en donde nuestra mente estaba como más ávida, más despierta, más viva, más capaz de ser impactada, entonces todo era más... En cambio ahora estamos como más duros, ya nada nos emociona tanto, ya nada nos asombra tanto, y eso es lo que hay que trabajar, para que que el pasado nos sirva para recordar quiénes somos, para recordar todo lo lindo que hemos vivido, pero que no bloquee todas las posibilidades que tenemos de disfrutarnos con cosas de hoy, de emocionarnos con cosas de hoy, de soñar con cosas que pueden venir después. Bueno, entonces un poco eso es lo que va planteando Stephen Covey. Vivir de la imaginación, pero no de la imaginación de vivir en una nube, sino de proyectarnos. Puedo relacionarme con mi potencial ilimitado en vez de hacerlo
con mi pasado limitador. Puede haber cosas que no pude ayer, pero que tal vez pueda mañana, porque que no pude ayer tuvo que ver con tiempo, tuvo que ver con un montón de cosas que a lo mejor hoy han cambiado y entonces yo las puedo modificar e ir hacia otra parte. Si yo estoy solo en el pasado, me limito, innecesariamente. Obviamente que el pasado nos sirve para un montón de aprendizaje, no estamos en contra de la historia, sino en esta línea que plantea poder proyectarnos hacia adelante. Víctor Frank, me encantó esta frase, dice que no inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida. Y esto es muy importante porque es lo mismo que decíamos recién. ¿Ve? O sea, me parece un modo sagrado de enfrentar la vida esta consideración. Porque no es el yo, mi ego, el que decide absolutamente todo, tampoco. O sea, nadie puede pararse un día porque sí y decir, este va a ser el sentido de mi vida. Si es una definición solo desde el yo, como que puede estar muy sesgada. La idea es como trabajarnos de tal manera que vamos detectando hacia qué nos moviliza. Ya no hemos hablado de esto mucho, pero tiene que ver con esta línea. Si yo voy a escribir mi proyecto, bueno, ¿qué me mueve? En eso hay continuidades muy grandes en nuestra vida, ¿no? Hay ruptura, hay cosas que se rompen, que cambian, que antes me interesaban y ahora no, que me gustaba y ahora no, que hacía que ahora no, pero también hay continuidades. Entonces uno va detectando, bueno, qué desea, hacia dónde va. También es cierto que no es tan simple hablar de misión como una sola cosa. Y eso es muy interesante porque Covey va a hablar de los roles también, cuando uno se proyecta. Bueno, como madre esto, como a nivel personal esto otro. O sea, hay como que nuestra vida tiene varios abanicos, entonces no hay una misión que acople todo. Si hay un marco dentro del cual yo quiero desarrollarme, bueno, eso es lo que voy descubriendo. Pero es una construcción y una epifanía. Construcción tiene que ver con que yo lo elaboro, con que yo hago, y epifanía tiene que ver con que descubro. Epifanía quiere decir manifestación. Por eso la fiesta de la Epifanía de Reyes, cuando Jesús aparece, como que se manifiesta al mundo. Bueno, la epifanía. Entonces la vida es construcción y epifanía. Y no se puede construir sin descubrir, y no se puede descubrir si uno no trabaja. Entonces son las dos cosas. Ahora, en este proceso, cuando uno se pone a trabajar, plantea él en este hábito específicamente, me parece que hay que decirlo, o sea, el trabajo interior es muy demandante, o sea, es de toda nuestra vida. Si uno dice, para hacer una carrera, si para hacer un curso de oficio, si para aprender cualquier cosa, te demanda un montón de tiempo, como el trabajo sobre nosotros mismos, que a veces nadie nos ha enseñado en realidad a trabajar sobre nosotros para construir este tipo de cosas. Pero es fundamental. Y entonces Stephen Covey plantea un trabajo. Entonces hay que aprender a visualizar y afirmar. Visualización, visualizar es ver. Hay un trabajo de la imaginación que yo creo que no todo el mundo lo tiene desarrollado. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho. Hay gente que tiene la capacidad de imaginar a voluntad. Cierra los ojos y le dicen, ahora imagínate una flor verde con una mariposa volando, y hay gente que lo puede hacer y hay otra gente que no. Bueno, acá hay que desarrollar una capacidad de imaginación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la proactividad hablaba de la imaginación, voluntad independiente, que había 4 elementos, autoconocimiento y conciencia moral? Una era imaginación. Si uno no es capaz de imaginarse qué puede pasar si me encuentro con mi jefe y que me diga y me maltrate, si yo no lo puedo imaginar un poco, me va a costar más la proactividad. Bueno, acá es como que la imaginación me adelanta en el tiempo. Acá lo que plantea es la capacidad de visualizar, de ver, de visualizar el objetivo. Y afirmarme en ese objetivo. Entonces plantea un ejercicio concreto y le pone 5... La visualización es verme. Uno tendría que poderse acostar así, lo puede hacer a la noche cuando se acuesta o en momentos si tiene algún momento de tranquilidad, que a veces depende, no tenemos tantos momentos de tranquilidad, digamos, en algún momento, pero sentarse e imaginarme, ¿qué me gustaría dentro de 5 años? No al final de mi vida, porque nunca sabemos cuándo es el final de nuestra vida, pero digamos, dentro de 5 años o dentro de un tiempo, ¿dónde me gustaría estar? Y poderme ver, estoy con mis hijos de la mano y estoy haciendo tal cosa, o me vienen a ver mis hijos a tal lugar haciendo tal otra, o estoy
estudié tal cosa porque hace años que vengo postergando eso, o escribí un librito de poemas, qué sé yo. Cada uno imagina. Y a eso que imagina lo tiene que afirmar, plantea. O sea, yo, Sergio, en 5 años voy a estar haciendo esto. Esto como que lo dice. O sea, no es un trabajo que se hace, lo decís, lo escribís. El plantea que hay que escribir también. Y esa afirmación tiene 5 características que son importantes considerar. Es personal, yo Sergio. Yo Sergio voy a estar en tal lugar haciendo tal cosa. ¿Ven? Es positivo. No es yo Sergio no voy a hacer tal otra. No, es yo Sergio voy a hacer tal cosa o voy a hacer de determinada manera. O ya me veo siendo, por eso en tiempo presente. Es una imagen y tengo que tratar de sentir. Parecen un gurú diciendo, pero tengo que tratar de sentir las emociones, digamos, que yo sentiría si estuviera así. Es todo un trabajo interno. Cómo uno crea interiormente algo. Aparte, fíjense que esto es muy interesante porque si uno no elige lo que por ahí visualiza, identifica, esto está medio trabajado por otros lados que lo hablan, y se vive imaginando otro tipo de cosas. Siempre estamos imaginando algo, es más propenso a construir eso que tiene en su cabecita. Entonces, si yo me imagino que me va a ir siempre mal, o me imagino que yo no puedo, me imagino siempre me veo con alguna desgracia alrededor, es muy posible que me sucedan. Porque uno de alguna manera uno se va abriendo determinados caminos de acuerdo a lo que va identificando. Por eso yo lo digo acá porque sé que hay gente, muchos creyentes o muchas, pero en la vida de la oración pasa lo mismo. Si uno tiene una oración siempre trágica, o sea, si uno siempre le ora a Dios por desgracia, siempre está mal, siempre... No sé si conocen gente que vive patinando dentro de su oración en una especie de negatividad, por más que ore. En cambio hay gente, por eso los carismáticos enseñan la alabanza, la acción de gracia. O sea, cuando hay una oración vinculada a un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, se abren otros caminos. O sea, todo lo que nosotros vayamos construyendo en nuestra mente, de alguna manera, lo vamos a generar en el afuera. Por eso Jung tiene la famosa frase: lo que el yo no hace consciente, le seguirá sucediendo y él lo llamará destino. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Bueno, ¿por qué siempre te pasan estas cosas a vos? ¿Qué manera de pensar tenés? ¿Qué es lo que vos no querés aceptar de lo que te viene? ¿Cómo es la cosa? Porque creamos 2 veces, diría Covey, adentro y afuera. Conscientemente o inconscientemente. Acá la idea es que tomemos la posta nosotros de esa construcción dentro de los límites de cualquier existencia humana que es limitada. La afirmación y la visualización son formas de programación mental, de que uno, porque imagínense, si uno hiciera eso todas las mañanas, si vos te levantás a la mañana y escuchas algunas radios, salís enojado con todo el mundo. Si uno se levanta a la mañana y se visualiza feliz el resto del día, capaz que llega con otro humor al lugar a donde va, y así se programa de diferente manera. Bueno, me voy demorando mucho. El enunciado de misión personal. Entonces, la idea es escribir un enunciado, como le llama él, Stephen Covey, de misión personal. El modo más efectivo que conozco de empezar con el fin en mente consiste en elaborar un enunciado de la misión, filosofía o credo personales. Que se ponga a escribir, bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Hacia dónde me querría ir? ¿Cuáles son los marcos en los que yo quisiera moverme? Porque fíjense, acá entran valores, entran deseos, entran tensiones personales, entran construcciones más concretas. Cada uno lo va elaborando, como va descubriendo. Ahora es importante que en ese enunciado de misión personal yo pueda identificar, son cuestiones prácticas estas, ¿no? Roles y metas de acuerdo a esos roles. Porque si no, a veces se nos hace un berenjenal, como un lío en la cabeza. Es como que nos da un orden. Bueno, ¿cuáles son los roles que para vos son importantes desarrollar en tu vida? Y también está bueno poder ver los roles, porque a veces quedamos ahogados en uno y tenemos otros más. Entonces, bueno, esto es muy importante, pero también esto me hace bien. Y fíjense que a veces cuando uno desarrolla ciertos roles a los que no le prestaba atención,
lleva adelante mejor otros roles que lo tenían absorbido. Entonces, puede ser que, no sé, como veo tantas mujeres que son madres y las conozco, algunas de las buenas madres que son, digamos, entonces voy a decir, bueno, eso me tiene como muy absorbida y no me doy tiempo para otras cosas. Pero hay más lugar a lo mejor para estar nervioso, sentirse ansiosa o sentirse disconforme. Capaz que si descubrí los otros roles que también me interesan y le doy un espacio, el otro que es el más importante, o en un determinado momento, porque una cosa es tener hijos de 5, 6 años, 10, 15, y otra cosa es tener hijos de 40, 50, o sea, ya es como que se ejerce de diferente lugar el rol. Bueno, en determinados momentos este rol es como más absorbente, pero capaz que lo puedo desarrollar mucho mejor si hago esto otro que también me gusta. Y así, entonces uno identifica los roles y pone metas para esos roles. Pero no son metas necesariamente concretas de cosas. Puedo decir, bueno, quiero ser más simpático en mi trabajo. Uno de mis roles, bueno, no quiero llegar más de mal humor a mi trabajo, quiero ser más simpático. ¿Entiendes? Entonces cuando yo escribo la misión, el enunciado de misión personal, identifico los valores en términos generales que a mí me guían, mi filosofía, mi fe, todo, y después digo, bueno, en el trabajo soy, lo escribo así, una persona simpática que suma en vez de restar, que no mira lo que falta, soy proactivo, como madre pongo límites, pero soy amorosa con los límites, en lo que voy a canto y en canto cada día canto mejor, ¿entiendes? Es como que cada uno identifica los roles, como esposa o como esposo, tal cosa, y así. Entonces, el enunciado de la misión personal es mucho más equilibrio y más fácil de trabajar cuando se divide en las áreas de rol específicas de la vida y en las metas que se quiere alcanzar en cada área. Una meta efectiva se centra primordialmente en los resultados, fíjense que esto es lo mismo de más que en la actividad. O sea, cuando yo planteo la meta, no digo voy a hacer tal cosa, sino que digo quiero estar feliz, quiero ser simpático. No digo voy a hacer tal cosa, porque eso ya va cambiando las actividades. Pienso en los resultados como meta. Identifica el lugar en el que uno quiere estar y mientras tanto ayuda a determinar dónde uno se encuentra. Está claro, ¿cierto? Entonces, el enunciado de misión personal, construcción de epifanía, visualización y afirmación, metas y roles. Otro, el tercero, que plantea Covey acá, es el otro hábito, es establezca primero lo primero. Bueno, imagínense, soy un tipo proactivo, una persona proactiva, soy una mujer proactiva que siempre reacciona como quiere y no se deja llevar. Bueno, eso nos va a llevar un tiempo. En virtud de mi proactividad es escrito el enunciado de misión personal, he podido identificar roles, metas, visualizo. Bueno, hay que llevarlo a la práctica. Está todo escrito. La gran proactividad se juega cuando uno pone la disciplina de por medio. Y me gustó esta frase de Goethe que pone Stephen Covey. Lo que importa más, lo que importa más, nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Y esto pareciera como una cosa de una verdad de perogrullo, pero a veces esto que hablamos de que la vida nos lleva, nos avasalla, y uno como que se le mezclan los órdenes de prioridades y termina perdiendo un montón de tiempo en una cosa que no era tan importante y después se queda con ganas de no hacer lo que no le importa. Pero tiene que ver por ahí con, no hay mala voluntad de nadie, ni de nosotros, ni de nuestro entorno, pero no hemos sabido establecer un orden. No nos hemos puesto a pensar concretamente eso, el orden de prioridades. Entonces lo que está planteando es, bueno, primero lo primero, segundo lo segundo. Pero me encanta esta frase, la quería pegar por algún lado de mi casa que dijera lo que importa más nunca debe estar a merced, lo que importa menos, pero a veces es totalmente al revés. Lo que más importa depende de que le quede lugar, porque estuvimos con todo lo que importa menos, y sí, y demanda de otra gente, volvemos a lo mismo. Acá hay que aprender a no responder a las demandas de todo el mundo, porque todo el mundo tiene muchas demandas con todos nosotros, a veces ni siquiera son tan importantes, pero son de otros, son de ellos, y para ellos importan. ¿Qué es lo que hace falta fundamentalmente trabajar? La disciplina. El otro día uno había escrito en el Facebook que el puente entre mis sueños y alcanzarlos se llama disciplina.
Está buena la frase porque es muy cierta. Pero es lindo esto, ¿no? Disciplina deriva de discípulo. Porque a veces la palabra disciplina tiene como un contenido negativo. ¿Sí? Pareciera imponerse cosas. Obviamente que cuando uno elige con libertad tiene que imponerse cosas. O sea, uno se las impone a uno mismo, nadie te las impone, se supone. ¿Por qué? Porque querés ser discípulo de una filosofía, de un conjunto de valores, de un propósito supremo, de una meta superior o de la persona que la representa. Entonces, si uno se ha propuesto ser discípulo, ese discipulado conlleva determinada disciplina. Y la disciplina es una función, es posible en virtud de tener voluntad. Voluntad independiente. Voluntad independiente quiere decir que no depende de otras cosas más que de sí misma. Obviamente no existe una absoluta, o sea, todos existimos en red, por supuesto. Pero se va trabajando sobre una voluntad que se pueda sobreponer, como ya lo trabajamos en la proactividad, al clima, a ver si me trataron bien o me trataron mal, a si tengo ganas o no, a mis estados de ánimo. Si quiero ir hacia ahí, bueno, trabajo esta cuestión. Entonces, primero lo primero significa que hay cosas más importantes que otras. Y supone que hay una disciplina para alcanzar esas metas que me he propuesto en el enunciado de misión personal. Y acá plantea Stephen Covey algo muy interesante, estos cuadrantes que nos permiten identificar la cantidad de cosas que solemos tener para poder ponerle un orden. Gente mucho más sistemática a lo mejor lo hace a pie juntilla, gente menos sistemática le sirve como orientación, simplemente. Pero no importa eso, lo importante es que podamos como identificar en los cuadrantes la cantidad de cosas que solemos tener entre manos. Fíjense, pone cosas urgentes y no urgentes, cosas importantes y no importantes. El cuadrante 1 trabaja las cosas que son urgentes e importantes. Por ejemplo, una crisis, o personal, o laboral, o lo que sea, hay que resolverlo. Problemas que presionan, proyectos contra el reloj, tengo que presentar esto, lo tengo que hacer mañana, entonces estoy estresado, pero actividades no planificadas y que aparecen. ¿Entienden? O sea, ustedes podrían haberse organizado para estar hoy acá, pero les surgió algo que es importante y es urgente resolver, dejan el encuentro porque es algo no planificado. Pero también existen actividades, vamos a ir de arriba para abajo, vamos al 3 ahora, el cuadrante 3, son cosas urgentes, no importantes. Esto hay que saberlo distinguir. Hay cosas urgentes e importantes, cosas que son urgentes y no importantes. Y te están ahí, lo tenés que hacerlo, pero bueno, ahora tengo otra cosa más importante que esto. Por ejemplo, interrupciones, llamadas, mails, ponele en el ámbito laboral, ¿no? Algunas reuniones, actividades populares. Sí, mañana es la fiesta, pero bueno, es tan importante que estés en esa fiesta, si tenés otra cosa que a lo mejor es importante para vos. Entonces, si esto no es tan importante, es solamente urgente, es para considerar. En el cuadrante 4, vamos de ahí porque el central es el 2 para Stephen Covey, por eso lo dejamos para el último. En el cuadrante 4 entran las cuestiones no urgentes y no importantes. Pero ojo, porque podemos a veces perder mucho tiempo ahí. No sé si ver una serie de Netflix no es una cosa no urgente y no importante, frente a cosas que a veces tenemos urgentes e importantes. Entonces, pero a veces puede ser no urgente e importante ver una serie si necesitas, o sea, equilibrarte de alguna manera y has trabajado todo el día. Por eso depende, uno ve dónde pone las cuestiones y qué es para uno. Pero lo no urgente y no importante tiene que ver con las trivialidades, con llamadas al vicio, mucha TV, mucho Facebook, cadenas de mails, pone él, imagínense, esto lo escribió, ya no hay cadenas de mails prácticamente, pero digamos, mails irrelevantes, o sea, son las cosas más tontas, que no son urgentes, no son tan importantes, y que a veces uno les puede dar un lugar fundamental. Pero hay un área que es la de lo no urgente e importante. ¿Por qué no es urgente? Porque no es que lo tengo que resolver ya. Si yo quiero crecer personalmente y para eso necesitaría leer, me propuse leer el libro de los 7 hábitos, tuve un curso y ahora me he propuesto leer el libro para poder profundizar. No es urgente, pero sí es importante porque tiene que ver con un crecimiento que yo quiero hacer. Cuando yo no identifico lo no urgente e importante y le doy lugar, siempre lo dejo de lado. ¿Y a dónde me voy? A lo urgente e importante, que estamos llenos de cosas, o a los otros. ¿Qué entra en lo no urgente e importante? Y prepararme, prevenir. Claro que si me enfermo,
porque estuve estresado todo el año. Por ejemplo, hay cosas, hay estrés que no los puedo evitar, pero hay otros que a lo mejor sí, si fuera cosas que me reparan interiormente. Si me enfermo lo tengo que resolver, es urgente, no importante. Prevenir, a veces uno no le da bolilla porque no es urgente, pero sí es importante. Y si atendiera ahí, hay una crisis que se me quitaría. Planificar la creación de relaciones, eso es importante, por ejemplo. Bueno, mis amigos, mi familia, al final nunca los veo porque no es urgente. Siempre hay otra cosa urgente, pero yo tengo que construir este vínculo. Porque es una amiga, es un amigo, es un grupo que me hace bien, es mis familiares. Y no, siempre hay cosas urgentes, urgentes. Bueno, la creación de vínculos, la recreación verdadera. Fíjense, él distingue las actividades recreativas de lo meramente distractivo o que te dispersa, pero no te recuperas en nada. Pero bueno, eso cada uno lo elegirá. Si uno se centra en el cuadrante 1, que son las cosas urgentes e importantes, y es donde más energía pone el cuadrante 1, los resultados suelen ser estrés, agotamiento, está siempre administrando las crisis y siempre apagando incendios. Eso es, si alguien ha tenido experiencia, si no, yo se los cuento por experiencia personal. O sea, estar siempre con lo urgente e importante, pero que se vuelve urgente, por no haberlo trabajado en el momento de no urgencia, siempre estás sobre la marcha, resolviéndolo. Vieron que la gente más organizada suele llegar, no sé si llegan tranquilas, o sea, con 5 minutos antes. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso. Bueno, entonces, si uno se entra en el cuadrante 1, generalmente los efectos, si tiene mucha energía puesta ahí, son estos que planteé acá. Y me parece que es fácil de identificar. Si uno se centra en el cuadrante 3, que recuerdan, era lo urgente, no importante. Es urgente, pero no importa. Si yo pongo mucha energía ahí, generalmente lo que logro es concentración en plazos cortos, administro crisis también, soy muy cambiante porque estoy atento a la reputación, porque tengo cosas no importantes, pero que para mí son urgentes, tengo esta cosa, tengo la otra, o sea, considera que las metas y planes no valen la pena, se siente impotente, excluido del control, relaciones muy frágiles o rotas. Si está toda la energía ahí, todos tenemos energía en todos los cuadrantes, porque hay cosas, pero hay que ver dónde ponemos más. Si uno se centra en la cuarta, bueno, no es ni urgente, ni importante, y le dedica mucho tiempo, y bueno, son medio irresponsables. Despido de los empleados, dependiendo de otros o gobernado por apremios básicos. Pero quien se centra en el 2, acá viene la persona proactiva, se centra en el cuadrante número 2, que son las cosas no urgentes, pero importantes. O sea, no está acuciado o acuciada por eso, pero sí son cosas importantes. Que tiene que ver, ¿se acuerdan que vimos? Con prepararse, con prevenir, con definir los valores. O sea, sentarme a escribir en enunciado de misión personal puede ser que no sea urgente, pero sí es importante. Y si yo ya lo tengo eso y he podido identificar cosas, capaz que me da mucho más margen de movimiento que si vivo acelerado, por ejemplo. Creación de relaciones, la recreación verdadera, bueno, todo eso. Si yo logro centrarme ahí, achico el cuadrante 1, administro menos incendios porque ya me preparé. Y genera sensaciones de visión, perspectiva, equilibrio, disciplina, control, poca crisis. ¿Estamos? Bueno, entonces, los 3 hábitos de la victoria personal son: sea proactivo, empiece con un fin en mente y primero lo primero. Ahora les voy a hacer escuchar, vamos a entrar en la segunda parte. Les hago escuchar una canción y hacemos 5 minutitos de recreo. Pero esperen, primero vamos a escuchar la canción.
Me imagino que estamos un poco cansados por esta canción. Ya la deben conocer algunos, escúchenla porque es preciosa. Y después tomamos 5 minutitos de recreo. Porque de esto se trata un poco lo que viene. La pelea que no es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate un momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me dolió el perdón, me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llena de amor mis sangres y reviento. Que se desplaza el viento y la paz que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llena de amor mis sangres y reviento. Que se desplaza el viento y la paz que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es querer más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del fuego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenando mis sangres y reviento. Que se desplaza el viento en la mano que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenando mis sangres y reviento. Que se desplaza el viento en la mano que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenando mis sangres y reviento. Que se desplaza el viento en la mano que llevo dentro. Esa es mi revolución. Bueno, hermosa canción realmente. 4 pesos de propina. Se llama la banda uruguaya que la toca a la canción esta. Bueno, 3 minutitos, 4. Sé que no es mucho, pero para que no se nos haga más tarde. Pero sí que la mente se nos despeje de 3 minutos.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Linda canción la de recién, ¿no? Fíjense, ¿por qué largamos con esa canción? No sé, ya estamos todos y todas. Ahí estamos. Porque bueno, tiene un poco que ver con esto. Porque en el fondo, o sea, no estamos planteando nunca un proceso de individuación o de llegar a ser nosotros mismos, nosotras mismas, con un fin individualista. Se supone que la persona que verdaderamente se construye a sí misma y construye su propio proceso, o sea, siempre es en relación a las demás personas. Porque no es lo mismo un camino personal que un camino egoísta, sin ser capaz de vincularnos a los demás. Por eso cuando Stephen Covey habla del continuum, eso lo vimos al principio, de la madurez, habla de pasar de la dependencia a la independencia, y de la independencia a la interdependencia. Las personas independientes son capaces de amar, de vincularse con los demás, de hacer compromisos, de sostener esos compromisos. Por eso, o sea, nunca comprenderíamos bien si creyéramos que la proactividad o ser nosotros significa que no nos importa a nadie, no nos importa nada, no nos hacemos cargo de las decisiones que tomamos. No, no, hay cierta madurez y por eso tomamos decisiones, porque una cosa es tomar una decisión obligado y otra cosa es tomar una decisión con libertad. Entonces de esa libertad uno va tratando de construir. Bueno, la victoria pública tiene que ver con el paradigma de la interdependencia. Y lo primero que plantea Covey en relación a esto es que antes de hablar de los hábitos específicos, habla de la capacidad de vincularnos que tenemos que trabajar dentro de nosotros con las demás personas. Más allá de que el hábito que sea, o sea, tenemos que ser personas que establezcamos vinculaciones reales con los demás. En nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. Y ahí plantea la importancia y usa la imagen de una cuenta bancaria emocional. Dice que para uno poder sacar plata de su cuenta, tiene que poner plata en la cuenta. Nadie le dan plata sin poner antes, o que el sueldo, o lo que sea. Entonces lo que sostiene los reintegros, que él dice que cuando a veces no nos salió tan bien, o tratamos mal, o no, es que uno ha sabido invertir ahí. Si uno invierte en una relación, es mucho más fácil sostenerla que si uno no invierte nada. Después cuando necesita como reintegrar algo, o sea, no tiene de dónde sacar. Y lo principal es la confianza a construir. Nosotros deberíamos ser personas que han trabajado también su proactividad, su fin en mente, lo primero que son confiables. O sea, una persona íntegra, una persona en la que se puede depositar confianza. Y una persona que es confiable puede establecer un montón de vínculos. Entonces no puede haber amistad sin confianza y no puede haber confianza en alguien sin integridad. O sea, porque ¿cómo voy a confiar en una persona que sé que a la primera de cambio traiciona a los que tiene al lado? Yo le conozco la vida, traicionó media humanidad. Bueno, no creo que yo le vaya a depositar lo más importante que tengo. Entonces, si tiene integridad, sí puedo confiar. Y hay 6 depósitos principales. A mí me parecía interesante traer esta colación. Depósito, cuando le llaman 6 trabajos fundamentales que uno debe hacer en los vínculos para que esa confianza, para que esa relación crezca. Primero es comprender al individuo, o sea, comprender a la persona con la que uno se relaciona. Tratar de entrar en su mundo. Eso va a aparecer en lo de la empatía, que es uno de los hábitos. Pero bueno, comprender a los demás. O sea, yo tengo que tener un depósito de comprensión. Si el otro se enojó, o ella se enojó y somos amigos, o sea, yo a veces comprendo, o no me atendió, o no me contestó, o me trató mal, o qué sé yo, o hay veces uno comprende a esa persona. Prestar atención a las pequeñas cosas. Bueno, hay gente que lo hace muy bien y otros que lo hacemos más o menos. Pero fíjense, es un depósito importante. Prestar atención no solamente en lo importante. Bueno, mantener los compromisos, ya lo habíamos visto como uno de los elementos clave, digamos, de la proactividad. Pero en relación a los vínculos, también es muy importante que uno mantenga los compromisos. Si no, ¿cómo podría haber confianza? Aclarar las expectativas
me parece un punto, si ustedes leen el libro, sí, obviamente que van a encontrar mucho más elementos de cada una de estas cosas, pero aclarar las expectativas es muy importante porque a veces eso trae mucha confusión en los vínculos y problemas, que si uno aclarara las expectativas, sería más confiable lo que está pasando. Bueno, ¿qué esperas vos de mí? ¿Y qué espero yo de vos? Me parece que eso se tiene que dar pienso, en los vínculos de pareja, está bueno que se sepan bien qué se espera del otro, cómo querés que sea la relación, porque a veces se dan un montón de cosas tácitas entre medio que todo el mundo imagina, y no, uno con los años aprende que no puede imaginar qué hay en la cabeza de la otra persona por más que el amor sea muy grande. Entonces, si por ahí se pueden explicar las cosas, y mira, la verdad que a mí me gusta que, no sé, que me tengas paciencia con esto, porque yo soy de esta forma así, y se va pudiendo hablar, ¿qué esperas vos de mí? ¿Qué clase de compañera, qué clase de compañero querés que sea? Bueno, obviamente son cosas que se hacen cuando hay vínculos, cuando hay confianza, cuando hay diálogo. Todo eso tiene que ver con los hábitos que desarrollamos para esto. Pero cómo uno se está aclarando. Y uno tiene que ser capaz de decirle a la demás persona, yo espero esto de vos. O puedo decirle, no esperes esto de mí. En una amistad, en un trabajo. A veces asumen un compromiso en un voluntariado en algún lugar y del otro lado se creen que vos vas a estar disponible 24/7, como se dice. Y no, yo puedo ofrecer esto y aclararlo. Aclarar las expectativas es un gran depósito, porque hay mucha claridad en el vínculo. Bueno, demostrar integridad personal. O sea, si yo estoy si yo acá, como pasa a muchas veces algunas personas lo hacen, y yo también puedo cometer esos errores, de que si yo estoy con vos, le saco el cuero al otro con el que estaba así hace un rato, entonces vos no me vas a creer a mí de que yo no te voy a sacar el cuero a vos cuando vos no estés. Entonces, uno quiere ser confiable, tiene que mostrar integridad en todos los lugares. O sea, si yo, por poner un ejemplo que es el más común, pero hay muchas otras cosas que pueden suceder. Yo, para que crean en mí y me tengan confianza, me tengo que mostrar como una persona íntegra. Si me ven que si alguien me ve que yo no trabajo nunca en donde yo estoy, difícilmente me vaya a encomendar alguna tarea. Y yo me puedo enojar o lo que sea, pero ¿cómo me van a tener confianza si no muestro integridad en eso que tengo a mano? Y después disculparse sinceramente cuando se realiza un reintegrar. Así cuando yo rompo algo de la confianza, saber pedir disculpas a tiempo. Esto es muy importante, perdón que lo voy a decir rápido, pero ya estamos en hora, pero las leyes del amor impulsan las leyes de la vida. Cuando vivimos las leyes primordiales del amor, también estamos animando a otros a que lo hagan. Cuando verdaderamente amamos a los demás sin poner condiciones, por ejemplo, sin ataduras, los ayudamos a sentirse a salvo, seguros, validados y afirmados en su mérito esencial, en su identidad e integridad. Fíjense, el amor, depositar emocionalmente ahí, habilita a los demás a que se animen a vivir. Y animarse a vivir es desarrollar el potencial. O sea, todos podemos dar testimonio de esto. Y yo creo que también, por ejemplo, yo trabajo en las cenas con chicos con un montón de conflictos. En la capacidad, y chicas, de construir un vínculo afectivo en serio, en el cual uno los quiere en serio, en el cual uno, aunque se equivoque, no se porten de determinada manera, te traten, vos querés, cuando uno quiere incondicionalmente, en el sentido de que no pone condiciones para querer, si vos haces tal cosa te voy a querer, si vos me das esto yo te voy a querer, cuando uno quiere, habilita en la otra persona desarrollar un montón de cosas. Entonces las leyes del amor impulsan las leyes de la vida, es lo que está claro. Por eso depositar acá es fundamental. Somos desde lo afectivo el espejo de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros amigos, de la gente con la que trabajamos. Siempre el amor habilitará que la vida se manifieste. Por eso, que era de las Naciones Unidas, este hombre que no lo puedo pronunciar, tiene esta frase: es más noble entregarse completamente a un individuo que trabajar diligentemente por la salvación de las masas. Alguien que ha desarrollado una vida política sumamente amplia nos plantea esto. No está diciendo que no nos dediquemos a otra gente, sino que está diciendo que quien no es capaz de amar a quien tiene ahí y de poner por un individuo, o sea, porque en realidad lo que existe es el individuo que yo tengo al frente. Esas masas no existen en mi vida emocional. Lo emocional es siempre uno a uno, o sea, yo amo a esta persona, esta y esta. Bueno,
O sea, quien no es capaz de entregarse completamente a un individuo, por más que haga alarde de masas, no es tan importante si no puede depositar emocionalmente en ese otro vínculo. ¿Y cuáles son estos hábitos de la interdependencia que de alguna manera plasman esto que hemos dicho? Uno es que cuando uno hay un conflicto, tiene que aprender a pensar en términos de que ganemos las dos partes. Porque generalmente, dice uno sin darse cuenta, se mueven paradigmas de gano-pierde, o si ganas vos, pierdo yo, si gano yo, perdés vos, o bueno, más vale perdamos todos, si el barco se hunde, nos hundimos todos, bueno, o sea, vieron esa gente que ya pone trabas para todo, como no va a ganar, pone la traba, bueno, pero eso nos mueve a todos muchas veces. Pero la posta está en aprender a pensar en que los dos saquemos una ganancia de acá. Para esas cuestiones, para poder trabajar en esas lógicas, es importante que nuestro carácter sea íntegro, que seamos personas maduras. Fíjense que él definía que la madurez como valentía con respeto. O sea, una persona madura es capaz de plantear su punto de vista, pero sin avasallar. Y capaz de ponerse firme frente a algo, pero sin faltar el respeto al otro. Y mentalidad de abundancia, esto es muy claro, porque a veces nosotros nos enfrascamos en luchas tremendas porque creemos que el campo es chiquitito. No sé si a mí me pasó en un montón de lugares donde peleamos todos para conquistar estas tres únicas personas que vemos. O sea, no le hablé yo primero, no le hablé yo, pero si hay 1.000.000 más, o sea, la mentalidad de abundancia quiere decir que el campo siempre es más amplio, siempre hay para todos y para todas. Entonces no hay necesidad de que nos enfrasquemos en una disputa a muerte por esta porción. Obviamente que para poder trabajar el paradigma de que los dos salgamos ganando, hagamos concesiones, pero a la vez los dos ganemos, es necesario construir relaciones en la confianza y trabajar mucho sobre uno mismo. Porque uno tiene que aprender a no ser reactivo, a ser empático, a comprender a los demás, porque si no, no hay forma de llegar a ningún acuerdo. Y después tiene que tener en cuenta que cuando hace un acuerdo, poder tener en cuenta cuáles son los resultados que deseamos, cuáles son los parámetros de esta acción, con qué recursos contamos para poder llevar adelante esto. Fíjense que esto puede ser una relación entre dos personas, pues siempre hay negociación, en la familia hay negociación, con los hermanos, entonces bueno, ¿a qué queremos llegar? Esos son los resultados de eso. ¿Qué queremos construir entre nosotros dos? Que estamos en este lío ahora. Bueno, pero no nos vamos a parar del lado, fíjense, imagínense una pelea matrimonial que imagino que es de lo más difícil, porque hay muchas cosas involucradas ahí. Sobre todo hay niños y niñas involucradas. No, en el sentido que uno es un niño. Dicen que la relación afectiva de pareja parece todo lo no resuelto en la niñez, mucho más que en cualquier otra. Entonces imagínense, están peleando dos niños en gran medida. Bueno, acá están niños y niñas que trabajan sobre sí, ¿cierto? Que quieren ser proactivas y todo eso. Entonces, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, ganar, es que hay un conflicto, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? ¿O quién se va a hacer cargo de esto? O por poner cosas más simples. Los dos vamos a ceder, pero ¿cuáles son? Y los dos vamos a ganar. ¿Qué resultados queremos que haya para los dos? Eso hay que poder identificar para saber si están ganando los dos. ¿Cuáles son los marcos dentro de los cuales vamos a llevar adelante esta cuestión que tenemos entre manos? No va a ser de cualquier forma, de cualquier manera. Estos son los parámetros. La verdad que mientras más claridad hay en general en los diálogos, en los vínculos, es como que las cosas pueden alcanzar mejor. ¿Con qué recursos contamos para alcanzar esos resultados? Y después vamos a ver cómo nos fue, digamos, acá ya hay una instancia más en otros lados, bueno, vamos a evaluar qué pasó, cómo fue, si se dio, sirvió o no sirvió, cuáles son las normas para que esto suceda, y nos vamos a hacer cargo de las consecuencias, si anduvo, si no anduvo. Entonces son cosas que tienen que hacerlo entre personas con cierta madurez, con cierto autoconocimiento, que tengan en claro hacia dónde quieren ir. Por eso es tan importante trabajar los tres primeros. Y por eso el amor se da entre personas que van construyendo su madurez más fácilmente que entre inmadureces. Porque a veces uno ha visto que es muy triste ver cómo relaciones muy lindas no se han podido salvar porque eran inmaduras las partes. Si hubiera habido más madurez, capaz que se hubieran resuelto algunas cuestiones. Pero bueno, a veces el conflicto forma parte del aprendizaje para la próxima. Miren, y tratar de entrar en un proceso. Bueno, pero voy a pasar esto. Total, el power les va a llegar.
¿Cuál es el otro hábito? Ganar, ganar. Y este es, para mí, este es el más importante, y Covey también lo plantea, de la victoria privada, de la victoria pública. Procure primero comprender y después ser comprendido. Tiene que ver con ser capaces de una escucha empática, ser verdaderamente empáticos con los demás, que consiste en entrar en el marco de referencia de la otra persona. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué me lo dice así? ¿Por qué se expresa de esta forma? ¿Qué está sintiendo? Porque uno tiende a proyectarle que si me miro así es por tal cosa, porque cuando yo miro así es tal cosa. Si no me contesto el mensaje rápido es porque yo cuando no contesto el mensaje rápido por no me importa. No, a lo mejor sí le importa o a ella sí le importa y no contesta rápido por otra razón. Entonces si yo no entro en los marcos de referencia, en los sentimientos de la otra persona, en su vida emocional, es un entrenamiento durísimo porque uno no, sobre todo cuando el conflicto es emocional, uno no puede salir de su vida emocional como para entrar en la de otro. Bueno, entonces todo un trabajo. Comprende su paradigma, comprende lo que siente. Yo creo que eso, la gente que ha procurado crecer en sus vínculos ha aprendido de alguna manera a entrar en el mundo de la otra persona y por eso ha podido entenderse y por eso ha podido sostener amistades o lo que sea. Y después no alcanza con que uno sepa escuchar empáticamente. También tiene que hacer un esfuerzo por aprender a decir. Porque a veces uno no se sabe expresar, pero ¿qué me querés decir con esto? Te pueden estar diciendo al otro lado. Si vos no hablas, yo no te puedo entender. Si no te expresas con un poco más de palabras, no te lo puedo decir. Si no me decís un discurso coherente, si no me decís lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, ¿cuál es ¿desde dónde me hablas? No es solamente mi idea. ¿De dónde me hablas? Puedes decirle, a mí mira, me hace re mal esto, porque yo me he dado cuenta que me hacen mal estas cosas por tal cosa. Este es mi contexto. Entonces cuando uno quiere ser comprendido, tiene que aprender a decirlo, tiene que explicar el contexto de dónde lo dice, tiene que poder usar imágenes para decirlo. Bueno, qué trabajito. Y bueno, el otro hábito tiene que ver con la sinergia, con esta capacidad de trabajar en equipo. Eso sucede a nivel de a dos, familiar, en trabajos, en grupos. O sea, la sinergia no es más que la suma de las partes. Es decir, cuando todos trabajamos por una idea, se habilita la creatividad, se habilitan un montón de cosas que no alcanzaría si cada uno de ustedes tira una idea y después las ponemos todas juntas. En ese caso de interacción. Pero para eso imagínense, para construir una idea entre todos necesitas saber escuchar, necesitas saberte expresar, necesitas no ponerte en conflicto porque es muy lindo como suena, pero a veces tenemos que ponernos de acuerdo en cosas ásperas. Si no hay autoconocimiento, si no sos proactivo, si no sabes dónde querés ir, bueno, entonces entra todo eso y como fruto tiene la sinergia. Y en esta frase de San Agustín tan buena, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo la caridad. Pero hay que trabajarlo a eso. Y lo último, ¿qué es afilar la sierra? Es aprender a darle lugar a nuestra vida física a través del ejercicio, la nutrición, el control del estrés, a la vida emocional, a la vida espiritual, clarificar los valores, compromiso con los valores, estudio, meditación, y a la vida mental, leer, visualizar, planificar, escribir. ¿Entiendes? Como poder trabajar sobre nuestra estructura nos permite que la sierra esté siempre afilada. Bueno, nos hemos pasado, hemos terminado, nada más que le voy a hacer escuchar una canción muy linda ahora para terminar, para quienes quieran terminar de escucharla. Y bueno, ha sido un placer. Les voy a mandar después por correo y por el celu, voy a dejar de presentar esto, una evaluación para que la hagan, así podemos mejorar algunas cosas y toda esa historia. Pero ha sido un gusto grande compartir. Lástima que siempre nos hemos pasado todas las veces, ha sido una cosa increíble. A ver, esperen, voy a ver si puedo poner esta canción, que me gustaría, es una canción... Es una canción de la iglesia, se llama Dime cómo ser pan, pero cada uno tómela desde donde crea, desde donde piensa, pero me parece que queda linda para cerrar este espacio. Realmente yo creo que hemos logrado crecer, si hemos trabajado sobre nosotros mismos y nos hemos convertido para el mundo, para las personas con las que vivimos, para los entornos en los que estamos,
en una presencia que crea, que genera vínculos, que genera vida. Esto que decía mi Revolu, que si reviento, que se esparza autoconocimiento, amor, luz hacia los demás. Bueno, desde ahí tomen esta canción, mira. Y seguimos en contacto, si están en el grupo o lo que sea, o personalmente, es un gusto. Pero esperen. Ahí va, que la disfruten. Y cómo será, cómo será, cómo será el alimento que sacia por dentro cada. Dime cómo será, dime cómo será, dime cómo acercarme a quien no me aliento, a quien quiere que se encuentre en el alma. Dime cómo será, dime cómo dejarme correr poco a poco, entregándolo y dime cómo será, dime cómo será, cómo será la cruz en cada momento, alimento y vida. Dime cómo será, dime cómo será, cómo será la cruz en cada momento, alimento y vida. Tú que eres la divinidad, tú que eres la divinidad, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo será. Tú que eres mi reflejo, tú que agarras mi divinidad, tú que sabes mi alma cuando vuelve de lejos, dime cómo será. Tú que eres mi reflejo, tú que agarras mi divinidad, tú que sabes mi alma cuando vuelve de lejos, dime cómo será. Dime cómo será, que cura la injusticia. Dime cómo será, que crea y libera. Bueno, ahora sí, hermosa canción y los dejo tranquilos, las dejo tranquilas, que descansen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Sergio. Nos estamos viendo, si Dios quiere. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.